Hola Débora, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches al programa. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Gracias por el tiempo, para darnos la entrevista. Muchas gracias. Y vamos a hablar un poco de lo que vos tenés escrito y de lo que has investigado. Acá tengo los 3 libros tuyos: Secretos subterráneos de los mundos olvidados, que habla de la cueva de los tallos. Ah, se cortó. Ah, bueno. Entonces vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. Parece que hubo algún problema. Sí, porque se escuchaba un ruido, ¿no? Sí, yo te iba a decir que se escuchó estaba... un ruido. Quizás nos están los hombres de negro, nos están monitoreando las llamadas, porque no quieren que hablemos de ovnis. Ya la tenemos nuevamente al aire de Débora. Sí, se había cortado. Se había cortado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estábamos diciendo de tus investigaciones y los libros que tenés hechos, de Secretos subterráneos de los mundos olvidados, que habla de la cueva de los tallos, que es una extensa investigación. Hola. Débora, si podés bajar un poquito, ¿tenés algún aparato cerca tuyo que está saliendo al aire? A ver. Sí, por ahí tenés una radio prendida o algo cerca, se acopla por el celular. A ver. Bueno, si no, intentamos llamando nuevamente, por ahí se mejora la comunicación. ¿Ahí me escuchan? Ahí está bien. Ahí está perfecto. Perfecto, dale. Ahí está. Después teníamos el de la Tierra Hueca, la madre de todas las conspiraciones, y el de En defensa de los contactados, con Michael Sirger, que hiciste el libro también sobre una entrevista que le has hecho a él, sobre ufología, ¿no? Sí, esa fue una linda sorpresa del año. Sí. Y bueno, ¿querés darnos un pequeño resumen así de cada uno de los libros para que la gente lo sepa? Después necesitamos también que nos digas dónde te pueden encontrar, dónde te pueden leer, cuál es tu dirección de las redes sociales. ¿Qué la podés decir ahora si querés? Sí, estoy como en Facebook, me encuentran como Débora Goldstein, en Instagram también, así que sí. Después, bueno, tengo una columna en Código Oculto, sí. Y después mi blog es Crónicas Subterráneas, Exacto. Así que cualquiera de esos sitios pueden encontrarse conmigo. Exacto. Con respecto a los libros, bueno, sí, efectivamente en el 2016 salió Secretos Subterráneos de los Mundos Olvidados sobre la cueva de los tallos, que fue una investigación que me tomó una década de estudio. Es un estudio diferente, no es el estudio digamos, ¿no? Apartándose un poco de la cuestión de, como yo digo yo, de Lara Croft y de Indiana Jones, ¿no? Sí. O sea, tomando los datos duros sí. y poniendo el acento un poco en Argentina, ¿no? O sea, la vinculación argentina, cómo estaba inserto, ¿no? Porque es una historia muy compleja, la de los tallos. Les resumo a la gente un poquito para aquellos que no conocen. Es una historia que comienza en la declaración de un descubrimiento realizado en el año 1969 por un húngaro nacionalizado argentino llamado Juan Moritz, quien dijo haber encontrado huellas de una civilización extinguida en una caverna particular del Ecuador, fronterizo con Perú, ¿no? Bueno, armó todo un revuelo, ¿no? Toda esta cuestión de los famosos túneles que teníamos referencias por antiguas crónicas, pero que hasta ese momento, hasta que Moritz realmente presenta una declaración notarial al gobierno ecuatoriano reafirmando su hallazgo, digamos que causó toda una sensación, no se tenía referencias de que eso pudiera ser realmente verdad, ¿no? Entonces, bueno, Moritz pone en el tapete la discusión, una discusión que llevaba mucho tiempo sobre esta cuestión de estos accesos subterráneos, porque dijo que en una caverna que está a
1000 metros bajo tierra, se encontraban estos vestigios de esta civilización extinguida que no tenía nada que ver con la historia conocida de antiguas culturas sudamericanas, ¿no? O sea, eso trajo también todo un revuelo, ¿no? Mori decía de que esto iba mucho más atrás, así que bueno, ese fue su descubrimiento, y obviamente que no solo implica el Ecuador, implica Europa y especialmente implica Argentina. Entonces mi enfoque fue un poco poner a la Argentina en cómo estaba insertado, cómo había sido toda esa cuestión, ¿no? Digamos que cómo él estuvo estudiando, cómo llegó a esas conclusiones, por qué llega a su descubrimiento y todo lo ocurrido, ¿no? Poniendo como buena bibliotecaria, haciendo la cuestión cronológica de cómo fueron los sucesos, ¿no? Y sus principales protagonistas. En el trayecto que voy haciendo este libro, yo hice un ensayo, que se llamó Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones, porque mucha gente y todo lo que yo iba estudiando e investigando me decían que en la Cueva de los Tallos estaba vinculado a ese misterioso tema que Verne puso en evidencia hace muchísimo tiempo, ¿no? Que es siempre decimos una de las últimas profecías de Verne que quedan por cumplirse, ¿no? Sobre si existe una tierra hueca, ¿no? Entonces, bueno, hice toda una investigación sobre ese particular, porque desde que empecé con el mundo de los misterios y los enigmas, es un tema que siempre se iba como uno topando, ¿no? Y yo siempre decía, bueno, en algún momento lo voy a abordar. El momento sucedió cuando llegó el tema de la Cueva de los Tallos, y bueno, después en el 2018 estos libros han salido en España, tanto el de la Tierra Hueca y el segundo que fue también primero el de la Cueva de los Tallos, y después de la Tierra Hueca. Así que bueno, después me lo tomaron, decidieron también publicarlo, ¿no? Y bueno, el último libro es la entrevista que le hago a este ufólogo, Michel Seeger, que es un excelente especialista que actualmente reside en el Japón. Ajá. Que él decidió, debido a la entrevista que yo le realicé, responderme con un libro, lo cual me sorprendió gratamente, a todas las inquietudes que yo tenía especialmente sobre su revisionismo ufológico, sobre un caso particular como es la cuestión de Adamski, que con tanta controversia, ¿no? Así que fue muy interesante porque, bueno, él tiene el enfoque y ha puesto todavía el tema otra vez en actualidad sobre lo sucedido, sobre lo que pasó con Adamski, sobre su encuentro en el año 52, y sobre un montón de actores de esa época que me parece que es una de las más ricas de la ufología, ¿no? O sea, el comienzo del movimiento ufológico, ¿no? De la década del 50 en adelante, especialmente. Así que bueno, para mí es como también un poco seguir avanzando en un aspecto que a mí me interesa muchísimo, que es la historia de la ufología, ¿no? Cómo el movimiento va adquiriendo forma y también sus principales protagonistas. Claro, puso a Adamski nuevamente en el tapete. Sí, claro, porque él presentó nueva evidencia debido a que heredó archivos de uno de sus principales protagonistas que estuvo en este famoso encuentro de Adamski con el famoso venusino, que fue que tantos ríos de tinta ha hecho caer. Sí. Y él uno de los actores que incluso que a mí me fascina y que vengo siguiendo su pista hace mucho tiempo y que estuvo en ese famoso avistamiento, es precisamente Jorjan Williamson, que en Sudamérica es conocido por ser el autor de un libro que es célebre en la cuestión de los misterios y un poco esotérico de Sudamérica, que es El secreto de los Andes. Ajá, entonces claro, Jorjan Williamson, que en ese libro aparece con el seudónimo de Brother Phillips, digamos, es uno de los protagonistas así un poco silenciados y uno de los actores, para mí, uno de los padres quizás de la teoría de los antiguos astronautas. O sea, es un hombre interesantísimo que poco se ha explorado, porque siempre hemos tenido esa visión de ese libro, pero desconocimos todos como sus libros. La mayoría de sus libros están en inglés, desgraciadamente, salvo uno solo, que es El secreto de los Andes, y el resto que son importantísimos, no se han logrado traducir. Pero bueno,
La cuestión es que Michael Seeger es uno de los herederos de toda esa información, lo cual lo convierte en un hombre para mí muy importante, y él pone, presenta toda esta nueva evidencia, porque fotografías de lo ocurrido, qué pasó ese noviembre del 52 cuando tuvo lugar este encuentro. Sí. Es todo muy 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 interesante, ¿no? Así que para mí ha sido un placer poder que él se interesara por yo pensé que no me iba a contestar nunca, porque digamos yo quería hacerle solamente una entrevista para mi blog, claro. Y tardaba en responderme, y yo decía no me va a contestar nunca este hombre, y la cuestión es que realmente siempre me sorprendo, ¿no? En la vida a uno lo sorprende, y él lo publicó para el mercado anglosajón, fue mi entrada para ese mundo también, me hizo partícipe de su libro, así que estoy sumamente agradecida de que se haya interesado, ¿no? Y le haya gustado lo que yo quería preguntarle, ¿no? Y los otros 2 libros son de la editorial Guante Blanco, la editorial de España. No, uno es de Guante Blanco y el primero es de Corona Borealis. Así que el Guante Blanco que es el círculo rojo que se conoce, ¿no? Así que fue muy interesante. Está volviendo a editar libros muy interesantes que había de la ufología. Ese es otro, y lo hace un argentino, Pablo Vergel, creo que se llama, que está haciendo, creo que es Revisiones Anómalas, que se llama. Entonces, no tengo bien el título, pero él está haciendo un trabajo muy interesante, ¿no? De recuperar esos libros que quedaron descatalogados. Exacto. Y volver a ponerlos a conocimiento del público, ¿no? Es una tarea bastante fatal, ¿no? Porque hay que pedir los permisos, hay que revolver un montón de cosas, pero lo que hace específicamente Guante Blanco es seguir un poco el camino que iniciara Jiménez del Oso, ¿no? Hace mucho tiempo con sus libros, es volver a esa vuelta, ¿no? O sea, y tuve la suerte de que se me incluyera en la primera salida de Guante Blanco con todos esos libros. Muy interesante. Incluso creo que está el libro de los extraños de Berlanda. Sí, eso fue por el lado de Vergel. Lo que sí publicó Berlanda con Guante Blanco es con respecto a la película. El libro de Oscar Pérez. La niebla, ¿no? Más allá de la niebla. Detrás de la niebla. Exactamente, con Guante Blanco se publicó ese libro, y Los extraños obviamente fueron reeditados por Pablo Vergel con ediciones anómalas, ¿no? Le hemos hecho una entrevista a Pablo Vergel aquí en la radio. Sí, me parece sumamente muy interesante. Y sobre la hipótesis que él maneja también, sobre la supuesta procedencia del fenómeno OVNI. Sí, creo que él me había enviado hace muchos años algunas de sus ideas, escuché una charla que diste que hablabas del inframundo, del mundo subterráneo y de la tierra hueca, que para algunos quizás es todo lo mismo, ¿no? Pero vos pudiste darle una diferencia a cada uno de estos nombres, ¿es verdad? Sí, yo tuve que, cuando uno estudia un tema tan particular, ¿no? Y tan controvertido, ¿no? Lo que significa la cuestión subterránea, como se le llama popularmente, siempre está esta cuestión, ¿no? Por eso hice ese ensayo de cuando me empezaron a decir que la cueva de los tallos tenía que ver con este misterio de la tierra hueca, ¿no? Que por eso no se resolvía. Entonces, esta cuestión de los túneles, y yo digo de las cavernas, más de las cavernas que los túneles, ¿no? Porque lo de los túneles es para discutir, ¿no? Porque todavía no, es esta cuestión que se nos decía de que podíamos caminar bajo tierra desde la Patagonia hasta Alaska, Alaska. Eso no, hay todo como un rumor no muy viejo, ¿no? Que dice de estos túneles, pero la cuestión es que
tenemos una cavidad, que es la encontrada un poco por Moritz en Ecuador, con todo este lío de los tallos, Sí. que es más una caverna interminable, ¿no? Que todavía no se escaneó en su totalidad, y que esa entrada supuestamente nos permitiría entrar por Ecuador y salir por Perú. No, eso es lo que se dice, y tiene otros accesos, ¿no? Que esas entradas llevarían también a Bolivia, llevarían también a Venezuela, a Colombia, hacia Chile, ¿no? La misma Argentina. Está esta cuestión, ¿no? Es este rum. Eso por un lado. Después está la cuestión de, como digo, bueno, la tierra hueca, toda esta la cuestión más fantástica de un mundo dentro de un mundo, con un son central, o sea, una cuestión un poco más difícil de aceptar, y si hemos escuchado a la vulcanóloga recientemente, que nos pone, que nos hace entender que la complejidad de nuestro planeta y nuestro interior planetario es bastante, ¿no? Bastante difícil poder comulgar con esa visión, ¿no? No voy a spoilear mi libro, pero bueno, claro. O sea, mis conclusiones con respecto a ese tema no son, digamos, una aceptación, ¿no? Digamos, claro, hay claro. más rum bibliográfico, lo que yo le llamo, Sí. ¿no? De hipótesis y de tesis, Claro. pero no es que haya ido alguien a la tierra hueca, haya vuelto y lo haya contado, ¿no? Eso no pasó. Como tantas hipótesis que hay sobre todos estos temas, ¿no? Y después está esa que vos nombraste, que es la cuestión del inframundo, que me parece que es una de las más interesantes, ¿no? Que entra a tallar la cuestión espiritual, la cuestión del mundo de los muertos, un montón de cosas que son muy más del mundo esotérico, yo diría, ¿no? O sea, esa cuestión esotérica, que es la que a mí me importa, me interesa mucho, me parece que es la que más me permite ir ampliando el tema e ir este trasfondo tan difícil, ¿no? Esta es otra, ¿no? La cuestión espiritual de la cuestión que yo llamo de una búsqueda porque la búsqueda del mundo subterráneo, mi síntesis es que es la búsqueda personal de uno mismo, ¿no? La búsqueda del propio interior de la persona, ¿no? Pero yo siempre digo, es una búsqueda personal y espiritual, ¿no? O sea, pero después los datos duros, como son los de la tierra hueca, y por eso lo que te comenté de los túneles y de las cavernas, nos marcan otra cosa, ¿no? O sea, por eso yo hago esa diferenciación, porque me parece que quien se mete en esta cuestión, y cuando se empieza a hablar del mundo, cuando dicen, no, una civilización, viviendo bajo tierra, me comunico con los intraterrenos y todas estas derivaciones tan controversiales, bueno, hay que tener claro estas subdivisiones o no. Bueno, no es, digamos, es una cuestión que a mí me sirve para seguir en la investigación que me importa, pero digamos cada uno lo puede tomar como prefiera, no es una cuestión tampoco que se deban seguir reglas, pero en mi caso estas reglas son necesarias y válidas para ir avanzando, ¿no? Claro, pero además es interesante el tema del inframundo, de las almas y todo el esoterismo que hay alrededor de eso, ¿no? Y porque esto también te vincula, ¿no? Y queda un poco de cierto temor del abordaje con la cuestión de los ovnis, ¿no? Claro. Esta cuestión o sea, hay como una vinculación por ese tema, ¿no? Me parece que es muy interesante, que recién se empieza a abrir después de estar como un poco invisibilizado, un poco distanciado, ¿no? Hace mucho tiempo la ufología se ha movido, y con razón desde la cuestión más científica, ¿no? Claro. Pero está esta cuestión que me parece que están en colación ambas, entonces bueno, se vuelve un poco más más peliagudo, ¿no? De avanzar. Es otra de las teorías, de las hipótesis. Claro, exactamente. Bueno, acá mi compañero Ricardo te quería preguntar algo sobre Parravicini. Él estaba queriendo saber algo de las profecías, que vos has estudiado algunas de ellas, de Benjamín Parravicini. Sí. ¿Cómo te va? Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, la verdad, un gusto
hemos hablado poco en este programa de Parravicini. Si la gente o algún oyente no lo conoce, me gustaría que vos pongas en contexto un poquito quién fue Benjamín Solari Parravicini, y después te hago algunas preguntas que siempre me han inquietado. Bueno, Benjamín, o sea, pertenece al siglo pasado. Benjamín Solari Parravicini viene de una familia muy tradicional argentina, ¿no? Que su vida hubiera transcurrido normalmente, como un pintor destacado, y como un chico bien, como le decimos, si no fuera porque después empiezan a pasar cosas. Parece que su destino estaba como un poco dirigido, y estas cuestiones son que, bueno, empiezan a pasar cosas con cuestiones, ¿no? Que ya conocemos bien, que son las cuestiones de encuentros extraños en el cielo, que a él le van a cambiar la vida, ¿no? Encuentros con objetos desconocidos y cierta adopción que él después declararía. O sea, toda una cuestión muy, muy, muy intrigante con respecto a que hablamos ya de un sensitivo, ¿no? O sea, de una persona que, como digo, su vida estaba destinada a ser muy diferente, y de pronto tiene ese encuentro con lo destino, con el otro lado, ¿no? O sea, y bueno, Parravicini empieza a predecir, a hacer dibujos extraños que se llaman psicografías, ¿no? Con respecto al futuro, ¿no? Especialmente de la Argentina y del mundo, ¿no? Así que, bueno, nada, nos encontramos con un montón de predicciones que él nos ha legado, ¿no? Él vivió hasta principios de los 70, y fue un personaje, digamos, ¿no? O sea, que logró ser escuchado, tenía mucha vinculación con personajes como son Fabio Serpa, como fue Pedro Romagnol, como fueron personajes que, digamos, son importantes dentro de la corriente que uno se mueve dentro de los misterios de Argentina, especialmente, ¿no? O sea, fue muy promocionado. Y mucho más ocurre con Parravicini, como yo lo marqué en un artículo que publiqué hace muy poco. Ocurre con Parravicini que no se ha hecho una biografía. No tenemos una biografía de Parravicini. Eso es un llamado que sigo haciendo, porque, o sea, los pocos datos que tenemos son datos como aislados. No se ha hecho todavía un estudio de su vida, o sea que eso está como pendiente, me parece. Pero bueno, estamos a uno de los sensitivos que en mi caso personal considero que es uno de los está a la altura, ¿no? de gente como Nostradamus, o gente como Edgar Cayce, que fueron grandes videntes. Y bueno, creo que es uno de los terceros para mí más interesantes e importantes, ¿no? Y creo que en toda América Latina, e incluso todo el continente americano, su nombre es como vidente, si bien hay muchos, ¿no? Pero su nombre, digamos, siempre destaca, ¿no? Por esta cuestión de que sus aciertos han sido realmente bastante prodigiosos, aunque bueno, también se mezclan, como digo, ¿no? Ciertas cuestiones personales de las propias vivencias de Parravicini. Es muy difícil aceptar esta cuestión de que él podía ver el futuro como tantos, como digo, ¿no? Como estos sensitivos. Es muy difícil pero bueno, sus grabados, que nos han siempre estas psicografías tan extrañas, y que ha llevado a mucha discusión sobre quién puede, digamos, dilucidar, ¿no? su legado. Es toda una discusión actual, ¿no? Digamos, dejó todo muy simbólico, pero algunos dibujos son bastante claros, a diferencia de Nostradamus, que es mucho más difícil de entender, pero parece ser que el pelón, como se lo conocía popularmente, nos ha legado esta cuestión de psicográfica, que, digamos, nos abre toda una puerta muy interesante. Sí. Te hago una consulta, para que nos pongas al tanto. Yo veía una nota tuya y leía algo acerca de la psicografía que en algún momento hizo Parravicini sobre el atentado a las Torres Gemelas. Sí. Si yo no recuerdo mal, creo, no soy... Sí me gusta mucho lo de Parravicini, pero no lo he seguido tan puntualmente últimamente. ¿Esa es la última psicografía donde él hace mención o su vaticinio de algún evento importante,
o estamos cerca de algún otro dibujo que esté por completarse, digamos, con el hecho en la vida real? Mira, es una interesante pregunta, ¿no? Digamos, yo te cuento mi experiencia personal, ¿no? Cuando sucedió lo del atentado, yo tenía poca lectura en realidad esto en el 2001, ¿no? O sea, de Parravicini, pero ese día, precisamente 11 de noviembre, que creo que todos recordamos bien lo que nos sucedía. Sí. No sé por qué, yo solamente tenía algunas lecturas que había publicado Fabio Serpa de Parravicini en Cuarta Dimensión, ¿no? En su célebre revista, o sea, pero no tenía más información ni algún material, algún libro. Llegué a conocer a Pedro Ramagnu, pero fue después de ese 2001. Pero en ese entonces no sé por qué su figura se presentó como una cuestión me acordé de esa psicografía que es la que, ¿no? O sea, fue muy raro. Sería bueno que los oyentes, si pueden, la vean. Yo la voy a buscar ahora, si puedo la pongo en Facebook y en YouTube. Es, no digo preocupante, pero sí te deja como una sensación muy extraña después de verla. Sí, es una de las psicografías de él en donde está más explícito lo que quiere decir, ¿no? Lo que pasó. Pero es muy artístico a la vez. No sé cómo definirlo, pero te genera una sensación muy extraña ver el dibujo. Sí, y aparte porque es un dibujo doble, ¿no? Es más extenso de lo que a veces conocemos, sí. ¿No? Hay que verlo bien en su dimensión, sí. Es un dibujo más complejo, ¿no? Pero, digamos, creo que esa es una de las psicografías, ¿no? Que a él lo sitúan, ¿no? Que por eso digo que incluso puede hasta un poco hacer un poco de sombra en lo que nos cuesta entender a Nostradamus y todo lo que logró con sus cuartetas, ¿no? Sí. Con respecto a si hay otras de ese nivel, si es que te interprete bien, a mí sí. Me parece de que, bueno, se ha hablado mucho, o sea, su legado ha pasado por muchas manos, también sí. Ha habido muchas cuestiones de que muchos han intentado después que esas profecías se cumplan, algunas de las que sí. Él legó, digamos, sería un tema muy difícil, por eso digo, al carecer de una biografía detallada, lo que él generó en vida, que fue un poco desprolijo en cuanto a dejar su legado, ¿no? O sea, mucho lo quemó, no sabemos bien, no tenemos bien las fuentes, pero digamos, dejó hay muchas interesantes, me parece, sí. Dejó algunas preocupantes sobre Argentina, que y lo que iba a pasar, algunos dicen con respecto ahora, pero bueno, me parece que de la magnitud de la que hablamos está en el podio, ¿no? Débora, definitivamente. Sí. ¿Vos tenés alguna idea o llegaste a alguna conclusión cuando él, si no recuerdo mal, habla del hombre gris? Mira, sí, bueno, eso es un temazo, ¿no? Es un temazo, pero para entender eso hay que entender también una cuestión que por ahí muchos no quieren abordar, y es que las propias ideas políticas que tenía Parravicini, ¿no? No, porque mucho de lo que a veces se plasma en sus psicografías tiene que ver con las propias vivencias personales del vidente, ¿no? O sea, sus ideas políticas, sus ideas religiosas, eso por ahí nos tiene que hacer un poco a veces tomar un poco de distancia, claro. ¿No? Porque está esta cuestión en el medio, ¿no? La conciencia de quien recibía o comunicaba todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, del hombre gris se ha dicho mucho, se ha dicho sí. que en realidad no es un hombre, sino que es es un pueblo, de alguna manera. Es como hablar no sé, ¿cómo decirlo? Hablar del libro de Enoch. Pero Enoch en sí no representa una sola figura, puede representar a un conjunto de figuras. A mí me parece que con el hombre gris pasa lo mismo, ¿no? Me parece que definirlo como un hombre que va a venir y salvar a la Argentina y que ser tal, por ahí es otra cuestión, porque él, como digo, dejó un legado muy interesante, rico, pero también tiene sus complejidades, y digamos, muchas son las interpretaciones que se hacen, ¿no? Y además muchos presidentes, y por eso digo, ha incidido tremendamente en la política argentina
esta profecía, ¿no? O sea, muchos han querido verse como representados en lo que él decía y diciendo, yo soy este hombre gris, ¿no? Hay cantidad de todo lo que genera, ¿no? Y creo que hasta hay libros, ¿no? Como yo logré interpretar lo que dice el hombre gris, pero bueno, vamos a dejarlo con un asterisco porque digo, bueno, el pelón tenía como sus ideas propias con respecto a la política, con respecto a la religión, y eso también se debe atender cuando vamos a tratar de interpretar sus psicografías. No ocurre lo mismo cuando, bueno, miramos esta cuestión de las torres. Ahí decís, bueno, acá, digamos, me parece que él se para de otra forma, ¿no? Ahí hay algo, hay otra cosa que se está comunicando y le comunica otra cosa, ¿no? Pero en otras psicografías me parece que él se comunica a sí mismo, ¿no? Claro. Me parece que viene por ahí. Claro, sí, perfecto. Sí, porque hay distintas formas de interpretarlo, ¿no? A veces alguien quiere interpretarlo de acuerdo a lo que ha pasado y bueno, no es tan fácil interpretarlo. No, y porque el que lo interpreta también interpreta sus propias ideas el medio. Claro. Es difícil, siempre digo, hay que tomar como un poco de distancia, ¿no? De estas cuestiones. Es difícil pararse, pero hay que hacerlo. Como investigador siempre hay que tomar distancia de los temas. Sí. Y como decís vos, quizás haga falta hacer un libro sobre la vida de Parravicini, que sería interesante. Sí, no sé por qué se ha negado esta página, no sé, hay como una cuestión como, me parece que es necesario, pero bueno, también esta cuestión me da un poco de miedo de que venga un escéptico total, intente, ¿no? O sea, ojalá sea una persona objetiva, como digo, objetiva para tomar la vida del pelón, que me parece que sus misterios los tiene. Sí, es verdad. Bueno, Débora, te agradecemos todo este tiempo que estamos charlando, muy interesante, gracias por los datos que nos das, muy interesantes tus trabajos, tus libros. Y bueno, en algún momento te estaremos llamando nuevamente para interiorizarnos de algo más o hablar profundamente un poco más de la Cueva de los Tallos. Bueno, dale, este año se ha estrenado el documental. El documental que va a salir en History. No. Esto es una película que se estrenó ahora en Ecuador, donde tenemos participación varios argentinos, entre las que me incluyo. Se llama La leyenda de los tallos. Así que bueno, yo espero que llegue a Argentina, ojalá que se estrenó en cines hasta el momento, así que bueno, esperemos que pueda llegar en algún momento a verse más en streaming, o espero esa confirmación. Perfecto. Pero también tenías algo en History que iba a salir también, Latinoamérica. Sí, eso salió. Ya salió. Sí, salió. Y bueno, y tu blog es Crónica Subterránea. Crónica Subterránea, y mi columna es en Código Oculto, de Código Oculto es donde haces la columna. Acá Ricardo se quiere despedir. Mil disculpas, pero hoy cuando estabas hablando del inframundo no me podía acordar un libro que no sé si lo has leído, La Divina Comedia, que Dante, por favor, sí. Bueno, te quería preguntar tu opinión y si querés recomendarlo. Yo en algún momento he leído bastante, no llegué a terminarlo porque la verdad es un poquito complicado en algún momento, pero a mí me pareció un muy buen libro. Bueno, es un abordaje iniciático, porque Dante era un iniciado, ¿no? Ahí entramos en la cuestión que a mí me gusta, que es la cuestión espiritual esotérica, ¿no? Y él era un gran iniciado, nos está dejando ahí unas pistas tremendas, ¿no? De ciertas cuestiones, ¿no? Que me parece que, bueno, que ahora no nos da el tiempo, ¿no? Pero ¿qué es eso, no? Que hay que entender cuando un hombre como Dante trasciende y escribe lo que escribe, es porque hay una iniciación de por medio y hay un mensaje que hay que comunicar de alguna manera, ¿no? Como el Bosco, como tantos otros, ¿no? Que nos han dejado su huella. Así que bueno, Javier Stanaro quiero recomendar, ha hecho que seguro que Carlos lo conoce, ha hecho un gran trabajo con respecto al pasaje Barolo, donde él hace algunas conexiones muy muy interesantes que me parece que bueno,
se entiende por ahí y que tiene que ver con Argentina, lo cual lo vuelve muchísimo más interesante todavía. Así que nada, para mí Dante es una figura central en uno de los misterios que a mí me encanta, que es el mundo subterráneo profundo, ¿no? El mundo subterráneo espiritual y profundo. Así es, yo me acuerdo que hace mucho que lo leí también, pero era un libro grandísimo. Sí. Es difícil de abordar, sí. Es muy difícil de abordar. Hay que dedicarle tiempo y paciencia. Débora, muchas gracias. Un gusto haberte tenido con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos los días. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno,